Bueno, el tema del día de hoy para nosotros es muy interesante. Vamos a conocer un poquito la parte del comportamiento del concreto en estado fresco, por eso el nombre de la plática. ¿Cuál es el revenimiento óptimo del concreto? Para esto quisiéramos hablarles rápidamente de unos temas con los que queremos iniciar. El porqué del concreto. Bueno, el concreto es un material con gran durabilidad y resistencia, dado que se trabaja en estado plástico, o sea, en estado fresco, ¿no? Puede adquirir cualquier forma estando en estado fresco y nos brinda grandes posibilidades formales y estéticas en la edificación, que es decir, bueno, pues se adapta formalmente a cualquier contenedor en donde estemos generando este vaciado. Tiene en estado endurecido, obtienen excelentes resultados teniendo buenos procesos de construcción y también de orden, pues en sus prestaciones estéticas. Como tal, el concreto es un material compuesto. ¿Y por qué es un material compuesto? Quizá de los más sencillos, pero los más complejos, porque tiene dos elementos principales. Yo le llamaría que son elementos activos. El cemento, el agua, que son los dos principales que forman un aglutinante, y posteriormente los agregados, ¿no? La grava, que es un agregado inerte, y la arena. Y actualmente, pues no hay concreto en la parte de fabricación de premezclado que no lleve un tema de aditivos para mejorar precisamente las capacidades de fluidez o en estado fresco, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, la composición típica del concreto en volumen es, y aquí hablo de promedios, pues el cemento en un 15%, el agua en un 21%, hasta un 21%, no quiero decir que sea una constante, la arena el 30%, la grava el 31%. Vean cómo el tema de los agregados influye demasiado en la parte de obtener esta gran masa del concreto, y un porcentaje de aire que puede ser quizá en algunos mayor, un promedio del 3%. Aquí la calidad del concreto depende de la calidad de la pasta, ya lo decía yo, que forman estos dos elementos principales que son el cemento y el agua, ¿no? La calidad del agregado y de la unión entre estos dos, este tema aglutinante. Y por ahí creo que Salomón tienes una opinión de esto, ¿no? Sí, correcto, Eduardo. Aquí lo importante es recalcar que si bien esto es la composición típica del concreto, existen tecnologías según el concreto que vayamos a suministrar, como tecnología autocompactables o concretos autoconsolidables, que significativamente cambian la proporción de estas materias primas, ¿no? Por dar un ejemplo, en el concreto autocompactable la cantidad de arena se reduce, la cantidad de grava también, la cantidad de segmento aumenta significativamente. Por otro lado, tenemos los concretos pavimentos o módulos de ruptura, donde la cantidad de grava aumenta, la cantidad de arena disminuye, o los rellenos fluidos, donde el porcentaje de aire aumenta en mayor proporción y solo tenemos arena y no grava. Esta es una de las cualidades de las diferentes tecnologías y las composiciones que van variando sobre estos métodos. Correcto. ¿Por qué el tema del concreto? Bueno, esto que decíamos de las fases y por qué está compuesto, queremos decirle, pues el agua y el cemento forman una pasta de cemento, una matriz cementicia que se une a los agregados, que son nuestra arena y la grava, y forman el concreto, ¿no? Como tal, los agregados, la grava, la arena, ya nos comentaba Salomón que pues son temas que pueden variar en proporción o en dosificación, como nosotros le llamamos, para obtener diferentes tipos de concreto acorde a las prestaciones que nosotros estemos demandando en obra. Y esto es muy interesante y de aquí iniciamos la parte que queremos comentarles ya en el tema de que el concreto tiene fases. O sea, ¿por qué fases? Bueno, yo le llamo, hay una fase inerte, ¿no? Que son los componentes sin mezclar que deben estar correctamente almacenados. O sea, esta fase inerte es cuando tenemos por separado el cemento, el agua, la arena y la grava. Posteriormente viene una fase plástica o de mezclado cuando generamos esta conjunción de los elementos y queremos obtener las mejores prestaciones también para poder colocarlo en los elementos donde estemos colando. Posteriormente vendrá la fase de fraguado endurecido, donde el concreto nos da las prestaciones mecánicas adherentes a la calidad del material. Y aquí creo Correcto. que dentro de estas tres fases hay conceptos importantes a tomar en cuenta. Correcto. Los conceptos que son bien importantes siempre es la calidad de la materia prima, como bien lo decía Eduardo en la fase inerte. Aquí tenemos que asegurarnos de que toda nuestra materia prima cumpla con la normatividad
aplicable. En este caso, todos los estudios que van de estudios de agua, estudios de cemento, estudios de agregados y propiamente todas aquellas regulaciones que debe de cumplir la materia prima. Después, en el tema de la fluidez, es cuando aquí estas materias primas ya se unen mediante un proceso mecánico y cuidamos la fase plástica de la mezcla. Es decir, tenemos que revisar que estos valores estén correctos, que tengamos la trabajabilidad deseada, el aspecto y que todo nos lleve a un concreto óptimo de buena calidad. Para posteriormente, como lo decía Eduardo, que ya entre en la fase de fraguado, tengamos la resistencia y la durabilidad de nuestros elementos, que es lo que buscamos. Continuando, las partes del concreto en el estado fresco, es importante mencionar que el buen comportamiento se debe de cuidar de manera muy eficiente. Por ejemplo, aquí tenemos puntos importantes como es la eficiencia de mezclado. Esta eficiencia de mezclado significa que todas las unidades que nosotros utilizamos para dar los servicios del concreto, las unidades revolvedoras tienen que estar limpias, con aspas en muy buen estado, tienen que dar las revoluciones por minuto de acuerdo a la normatividad para cumplir este mezclado muy eficiente y que nuestro concreto esté homogéneo, ¿no? De esta manera lo garantizamos. En cuanto a las dosificaciones adecuadas según el diseño, ya sea la F'C o la resistencia a la flexión, el MR, módulo de ruptura, aquí nosotros tenemos un proceso muy automatizado y cuidamos cada kilogramo de materia dosificada con sistemas de control que están certificados y avalados por solamente materias o entidades externos a CEMEX, no solamente con nosotros, y damos un riguroso seguimiento diario de que esto sea así. Después tenemos la correcta relación agua-cemento. Esta parte es bien importante dentro del diseño de la mezcla. Nosotros validamos todas las relaciones agua-cemento, validamos todos los diseños que les suministramos a ustedes ya en su obra, siempre pasan por un proceso de validación de laboratorio para revisar que el comportamiento sea adecuado y tengan el mejor concreto en su obra. De igualmente, los aditivos que empleamos van acorde a las necesidades de cada tecnología que les estamos ofertando. Estos aditivos son revisados y validados también mediante pruebas de laboratorio y de manera industrial. La temperatura del cemento y los agregados son lo que nosotros cuidamos principalmente para siempre mantener un estado óptimo de la mezcla y de esta manera tener un concreto muy eficiente en su obra, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Muy bien, Salomón, gracias. Mira, aquí viene una parte bien interesante de esto que estabas comentando, y es que el concreto en estado fresco depende mucho de un término que utilizamos bastante, que es la relación agua-cemento. En concreto es fundamental este concepto porque a través de él se genera un valor numérico que nos permite establecer la parte de resistencia y durabilidad del concreto cuando llega a su estado endurecido, y determina también la parte de lo que ya comentábamos, la fluidez, ¿no? El modo de colocación que tenemos en estado fresco. Aquí es importante mencionar que la norma NMX 155 nos especifica relaciones agua-cemento, pero para criterios de durabilidad, la relación agua-cemento máxima es de 0.60. Creo que aquí es importante que les comentes un poquito cómo es la relación agua-cemento a través de esta gráfica, Salomón. De acuerdo, Lalo. Aquí, como podemos observar en el puntero, tenemos de la parte baja la relación agua-cemento y en la parte vertical la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, como podemos ver, entre menor es la relación agua-cemento, tenemos una resistencia más alta y entre mayor es la relación agua-cemento, tenemos una resistencia más baja. Esto nos da un concreto óptimo. Traducido a estas imágenes muy simples, cuando tenemos un equilibrio entre el agua y el cemento, tenemos un concreto demasiado fuerte que nos va a garantizar una buena durabilidad y el desempeño que nosotros estamos solicitando. En cambio, cuando esta relación agua-cemento está desproporcionada y tenemos más agua que cemento, que es cuando incrementamos la relación, la resistencia se ve mermada y el concreto ya no es tan fuerte como en un inicio lo esperamos. Por eso es bien importante que nosotros siempre cuidemos esta parte y evitemos siempre la adición de agua en el concreto. Bueno, aquí hay unos puntos interesantes. Fíjense que ahorita que Salomón nos comentaba cuáles eran aspectos fundamentales del concreto en estado fresco, este proceso, ya sea un concreto premezclado, ya sea un concreto que se desarrolla
en otro tipo de instalación, deberá de tener los mismos cuidados. Nosotros, al menos en la parte del concreto premezclado, evaluamos, sí, siempre, la calidad inicial del concreto. ¿Y cómo la evaluamos? Hay algunos puntos muy interesantes. ¿Qué se debe de evaluar de inicio? O, no es que sea el mismo orden, pero se deben de cumplir estos aspectos, la evaluación de la temperatura, tanto ambiente y del concreto. ¿Por qué? Porque esto va a determinar la pérdida de humedad en la mezcla, ¿no? La masa unitaria, que es el peso volumétrico, o sea, cuánto está pesando nuestro concreto ya después de mezclado, esto es muy importante. ¿Qué nivel de asentamiento? Y aquí es donde vamos a enlazar ya el tema que queremos platicarles. El asentamiento o el revenimiento, esto es la consistencia del concreto, ¿no? Los tiempos de fraguado, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo este concreto va a lograr una fase de endurecimiento? ¿En cuánto va a llegar a sus fases iniciales de proceso de fraguado? Y bueno, también en aspecto debemos de evaluar el tema de trabajabilidad. Esto es la manejabilidad. Va enlazado a procesos que hablaremos más adelante, como las colocaciones en obra, si son tiros directos o si son bombeables. Correcto. Lalo, como lo bien lo comentabas, estos aspectos son bien importantes y ya en el concreto fresco, cuando lo tenemos diferentes patologías que se nos pueden presentar en él. Una es la segregación, como podemos ver en la imagen inferior derecha, tenemos la separación ahí de la pasta, que es el agua y el cemento, con el agregado, que es la grava y la arena, ¿no? Bueno, aquí podemos ver eh, cómo tenemos esta separación. Esta se puede dar por una mala dosificación en cuanto a la materia prima o bien por un mezclado deficiente. Es bien importante revisar que el concreto se encuentre de manera homogénea. Por otro lado, tenemos el sangrado, que es una exudación excesiva. Este sangrado es bueno y es recomendable solamente hasta 3 milímetros por arriba de la superficie del concreto, que dura solamente algunos minutos, pero cuando este sangrado ya nos genera unas lagunas, pues este sangrado ya es perjudicial para la mezcla y lo que hay que hacer aquí es esperar a que este tiempo de sangrado del concreto pase y no trabajarlo. De esta manera lograremos tener superficies más resistentes. En el aspecto áspero o gravudo que llamamos, este aspecto es de alguna manera perjudicial para nuestras mezclas debido a que nos cuesta más trabajo hacer la colocación o el acabado que necesitamos. No nos los puede brindar esta mezcla, ¿no? O sea, siempre es bien importante también tener presente que el aspecto es parte fundamental de la parte de concreto fresco. Y la pérdida de humedad, duro saliendo, esta parte es cuando no podemos bombear el concreto que está duro, genera problemas. Es algo que tenemos que cuidar siempre y estar en constante comunicación con los responsables de la obra para estar comentando todo esto y darle una solución en el momento. Aquí, Saúl, si nos apoyas con una pregunta, tenemos aquí qué es el revenimiento. Nos gustaría conocer qué es lo que opinan ustedes acerca del revenimiento. Si es la trabajabilidad de la mezcla, la consistencia del concreto fresco en términos de la disminución de altura, la fluidez de la mezcla del concreto, el volumen de un metro cúbico o el peso del concreto por metro cúbico. Agradeceremos sus respuestas. Vamos a esperar un momentito a que contesten y continuamos. Bien, tenemos un público demasiado conocedor. Definitivamente, aquí en términos generales bajo la norma, vamos a ver qué significa la parte del revenimiento. Pero muy bien, ¿eh? Muy buenas respuestas. Sí, muchas gracias. La verdad es que bien interesante. Creo que esto nos puede llevar ya a lo próximo que vamos a ver aquí, Salmón. O sea, vamos a entrar en la materia, ¿no? El concreto en estado fresco y la evaluación del revenimiento. Bueno, es finalmente una medida del asentamiento, consistencia del concreto en términos de la disminución de altura, ¿no? Y esto se mide a través de una prueba que ya ahorita explicaremos. Es decir, bueno, el nivel de fluidez que tiene una mezcla de concreto fresco. Hay un término por ahí que se llama en la parte de reología de mezclas, ¿no? O sea, este asentamiento en el cual el concreto se puede desempeñar. La forma correcta aquí de nombrar dicha característica del concreto es revenimiento. ¿Y por qué comentamos esto? Porque hemos escuchado
que muchas veces se utiliza la palabra revendimiento, o sea, el nombre correcto es revenimiento. Creo que aquí, Salo, pues podemos enlazar ya prácticamente con lo que es la parte de la prueba y las normatividades, ¿no? Correcto, Lalo. Aquí es bien importante dejar en claro que hay una normativa para esta prueba que es el revenimiento, que es la NMX 156-2010 y la ACTM 143. La verdad es que este revenimiento está evaluado bajo normativas nacionales e internacionales. Lo importante de esta prueba es que es la principal prueba que se realiza cuando el concreto está en estado fresco y muchas veces en los laboratorios externos es la única prueba que realizan. No siempre, ¿no? Siempre es recomendable hacer diferentes pruebas, pero muchas veces siempre es la principal prueba de aceptación o rechazo de cualquier mezcla. Entonces, por eso tiene mucha importancia que determinemos el revenimiento de manera correcta. Sí, fíjense que aquí la parte del revenimiento se entiende y se aplica de diferente manera según las tecnologías, ¿no? Existen dos tipos de evaluación de la consistencia en el concreto, ya lo comentaba Salomón. La prueba de revenimiento pues, es la más importante que se le realiza al concreto en estado fresco, pero de acuerdo al tipo de concreto y su fluidez, existen dos evaluaciones. Una es la prueba de revenimiento, que se realiza con el ya conocido cono, que ahorita lo vamos a explicar, y otra es el flujo de revenimiento. Esto aplica para concretos o productos cuya característica especial sea la de generar autocompactables o autoconsolidables, quiere decir mezclas mucho más fluidas, ¿no? De acuerdo, abundando en esto, tenemos que la prueba de revenimiento se basa en la NMX 156 y la prueba de flujo de revenimiento se basa en la NMX 472. Son dos pruebas totalmente diferentes para el concreto en el estado fresco. Si bien la prueba de revenimiento tenemos unas tolerancias, tenemos el revenimiento nominal, que es el revenimiento que nosotros especificamos que necesitamos para la obra, y tenemos unas tolerancias. Estas tolerancias significan qué tan diferente puede llegar mi concreto conforme a la requisición que realicé. Es decir, si yo solicité un revenimiento de 18 centímetros, yo me voy a la tabla y veo que en la resistencia nominal dice que mayor de 10 centímetros, tengo una tolerancia de más menos 3.5 centímetros. Es decir, me puede llegar de 21,5 y estará dentro de tolerancia mi concreto, ¿no? O sea, no significa que necesariamente me tenga que llegar de 18 centímetros como lo fue especificado. Tengo este rango de tolerancia según el revenimiento nominal especificado. Esto es bien importante considerarlo, ya que muchas veces en la obra no tenemos referencia o desconocemos de estas tolerancias. Esta tablita es bien importante y por supuesto que se las estaremos compartiendo con el material que el día de hoy estemos presentando aquí. Ahora, aquí lo importante, Salo, es decirles que, bueno, para la parte de la prueba de revenimiento, pues hay un equipo específico, ¿no? O sea, se requiere que el equipo esté en buen estado. La parte de la placa de asentamiento, una placa de acero donde montaremos el cono de Abrams, la varilla, ¿no? Donde procederemos a realizar esta prueba, que tiene un tiempo de ejecución también, que ahorita lo veremos. O sea, no es que podamos hacer la prueba de revenimiento en 5 o 10 minutos, el tiempo que nos quede ahí en obra, ¿no? O sea, para los mejores resultados tiene un tiempo de ejecución y la evaluación, tal cual comentaba Salomón, de estas tolerancias nominales, ¿no? Correcto, Eduardo. Eso es precisamente lo que vamos a comentar más adelante, ya enfocándonos propiamente a la prueba de revenimiento. Muy buen complemento de información. Continuamos también con la parte de flujo de revenimiento. Aquí tenemos diferentes flujos. El flujo A, que es de 50 a 59, el flujo B, que es de 60 a 69, y el flujo C, que es de 70 a 80 centímetros. Aquí la tolerancia es de más menos 5 centímetros y este está indicado por la norma NMX 472. Aquí ya nos metemos en un tema que se llama reología, la reología del concreto. La reología del concreto es una ciencia que estudia la determinación y el fluido de los materiales. Como utilizamos una tecnología diferente y ciertos aditivos que nos ayudan a lograr esta propiedad, la reología del concreto ya se ve estudiada por esta ciencia y tenemos que estarla aplicando, ¿no? Es decir,
cómo corre el concreto. Si se dan cuenta, cuando los que hemos tenido la oportunidad de ver un flujo de revenimiento, nos damos cuenta que podemos meterle el cucharón a la mezcla una vez que ya determinamos cuál es el flujo que tiene, y el concreto se abre y se vuelve a integrar, ¿no? O sea, tiene esta propiedad de reintegrarse, de que las partículas tengan un reacomodo y de tener un aspecto y una sensación densa y pesada, aunque fluya de manera correcta. Fíjate que aquí, Salo, nada más en la parte de esta prueba de revenimiento o extensibilidad, como también se le conoce como extensibilidad del concreto, lo que es importante determinar es como tal, estos parámetros de A, B y C, pues nos marcan el perímetro, ¿no?, de extensión que tiene la mezcla sobre una placa de 1 metro por 1 metro de acero también, y así es como se determina. Correcto, correcto, Lalo. Aquí vamos a hablarles un poquito más ya entrados en materia acerca de cómo se realiza la prueba de revenimiento. La norma NMX 161, que habla del muestreo, nos indica que se debe realizar un llamado despunte, que consiste en sacar aproximadamente 10 litros de concreto de la tolva y tomar el material para la prueba. ¿De qué manera nos impacta esto? Miren, la verdad es que cuando llega la revolvedora a la obra, lo que tenemos que hacer, primero que nada, es realizar un mezclado. Con 30 revoluciones por minuto, 30 revoluciones cumplidas que demos al trompo, nos aseguramos de que el concreto tenga un buen mezclado. Esto nos lleva aproximadamente en un tiempo de 2 a 3 minutos, es decir, cuando la unidad revolvedora llegue a la obra, antes de realizar esta prueba, hay que remezclar por 2 a 3 minutos, y una vez que tengamos este mezclado, enjuagamos el canalón, realizamos el despunte, como lo indica la norma, de 10 litros, y ahora sí podemos tomar la prueba, el material para realizar la prueba de revenimiento. Antes de todo esto, tenemos que humedecer el molde y colocarlo sobre una superficie nivelada y firme. La muestra que tomamos para realizar esta prueba debe ser cubierta ante la intemperie, ante el viento, y esta prueba no se debe realizar cuando tenemos lluvia, ¿no? Tenemos que cubrir bien esta parte, y cuando vayamos a realizar la prueba no debe de estar lloviendo y que esta lluvia afecte a la prueba de revenimiento y nos dé un mal dato. Aquí ¿Cómo se debe solo, realizar? Adelante, Lalo. sí, bueno, nada más complementando, ¿no? Esta parte que ya comentabas, que es bien interesante, ¿no?, del llenado de las 3 capas de concreto, vemos un tanto aquí la secuencia, y toda esta secuencia completa, para que ustedes puedan determinar la medida del asentamiento, es lo que se hace en 2.5 minutos, ¿no? Eso es bien interesante porque en temas normativos, si no se logra en este tiempo, pues invalida la prueba, ¿no? Es correcto. Ese es el tiempo que nos debe llevar a realizar toda esta prueba, y esta prueba se debe realizar en 2.5 minutos desde que muestreamos hasta que terminamos la prueba. Continuamos con la realización de esta prueba, que nos dice que tenemos que llenar en 3 capas con 25 compactaciones de igual volumen, y una vez que tengamos estas 3 capas tenemos que levantar el cono de manera continua en 5 más menos 2 segundos. Ahora, tiene una particularidad del llenado de capas. La primera capa debe realizarse aproximadamente a los 7 centímetros, la segunda a los 14 o 15 centímetros, esperando que el volumen sea igual, pero la tercera capa tiene que realizarse siempre con el concreto que supere el borde del cono de Abrams. Este concreto, por las compactaciones que realizamos, puede disminuir la altura de este borde, y es cuando en la 10ª o en la 20ª penetración que realicemos con nuestra varilla de compactación, tenemos la tolerancia de agregar más concreto, a modo de que siempre tengamos concreto por encima del borde. Una vez que terminamos este proceso, enrazamos con nuestra varilla y levantamos el cono de manera vertical en 5 más menos 2 segundos, y ahora sí medimos el asentamiento o el revenimiento del concreto desde el centro desplazado al inferior de la varilla. Y como bien nos comentaba Lalo, todo esto se tiene que realizar en un tiempo de 2.5 minutos. Bueno, hay unos temas bien interesantes y que nos suceden de manera común, y son las omisiones al momento de realizar esta prueba. ¿Cuáles son las omisiones que debemos finalmente evitar para que los resultados sean válidos y podamos generar confiabilidad en ellos? Pues bueno,
Muchas veces sucede que la placa donde hacemos esta prueba no está nivelada y firme, debe de estarlo. El equipo no se humedece, o sea, no es que tengamos completamente mojado el equipo de muestreo, pero debemos de tenerlo húmedo para no quitarle agua, humedad al concreto, ¿no? O sea, se pierde, es muy fácil perder la cuenta al dar este tema de los varillados con los que se hace la compactación. Los varillados no se distribuyen uniformemente, o sea, se deben de dar de manera concéntrica, ya lo había dicho, es algo adecuada. Algo muy interesante es que no se mide el centro desplazado correctamente y eso nos da variaciones en el tema de la lectura de revenimiento. Y uno de los más comunes, por eso lo comentamos, es que se realice la prueba en más de 2.5 minutos, cuestión que invalida directamente la realización de este ensayo, ¿no? Bueno, aquí, ¿cuántas pruebas de revenimiento nos permite la norma en obra? Pues son 2 pruebas, y creo que Salmón nos puede comentar muy bien, él que tiene mucha experiencia operativa, ¿no? Correcto, Eduardo. Aquí tenemos 2 pruebas que nos permite la norma. La verdad es que cuando tenemos dudas o no medimos al centro desplazado, se tiene dudas en la consistencia del concreto que haya tenido un movimiento lateral al levantar el cono, la norma nos indica que tenemos derecho a una segunda prueba para verificar la consistencia del concreto. Es decir, ¿cómo realizamos esta segunda prueba? Pues tenemos que remezclar el concreto, volver a tener otra muestra y ahora sí realizar la prueba. Eso es bien importante. Aquí hay una parte bien interesante que nos dice que si el revenimiento es inferior al límite especificado, puede aceptarse el concreto si no existen dificultades para su colocación. Muchas veces este caso se nos da, por ejemplo, cuando tenemos un revenimiento nominal 14 y lo vamos a colocar a tiro directo y en este caso nos llegó de 10 centímetros, ya no estaría cumpliendo dentro de las tolerancias que acabamos de mencionar. Sin embargo, si el cliente no tiene ninguna complicación en colocarlo, la norma nos dice que es válido aceptarlo. ¿Esto por qué? Porque no estamos alterando para nada su composición y no nos afecta en nada en nuestro elemento, ¿no? Lo único que quizás sea más difícil es colocarlo, pero si se puede hacer de esa manera, la norma nos permite aceptarlo. Ahora, el ensayo de revenimiento debe realizarse dentro de los primeros 5 minutos de haberse tomado la muestra. Es decir, una vez que tomamos la muestra, no podemos tener la muestra durante la estadía del camión revolvedor y dejarla ahí y cuando yo quiera voy a realizar la prueba de revenimiento. Una vez que llegue el camión, como lo vemos en el siguiente punto, dentro de los primeros 30 minutos se tiene que tomar esta muestra y se debe realizar la prueba de revenimiento. Es decir, dentro de los primeros 30 minutos tenemos el tiempo para tomar la muestra de concreto en estado fresco y una vez que tomamos esa muestra, tenemos 5 minutos para realizar la prueba de revenimiento que se debe hacer dentro de los primeros 5 minutos y la ejecución de la prueba dura 2.5 minutos. Estos son datos técnicos que su laboratorio que está evaluando las pruebas lo debe de conocer bastante bien. Muy bien, Salmón. Y bueno, ya de todos estos aspectos empezamos a visualizar el porqué, la importancia de generar este revenimiento adecuado, ¿no? A través de él, pues podemos determinar la calidad del concreto fresco y después cómo se va a comportar en el tema de endurecimiento. Podemos también tener una adecuada colocación ya en obra, ¿no? Generar que la vida útil del concreto fresco sea la adecuada. No olvidemos que el concreto como tal es un material perecedero, o sea, tiene un tiempo de vida en estado fresco y por lo tanto deberemos de tener su correcta especificación desde el punto en que solicitamos el concreto, ¿no? Y también algo donde se ve reflejado la parte de revenimiento, pues es en los procesos de acabados, por ejemplo, pues para elementos horizontales como pisos pulidos, losas, donde demandemos un adecuado tiempo de fraguado para iniciar estos procesos de acabado, ¿no? Correcto, Eduardo. Esto es bien importante. Y bueno, aquí podemos lanzar nuestra siguiente pregunta para que los tengamos entretenidos en esta plática. Saúl, si nos apoyas. Bueno, aquí es importante reforzar con ustedes el por qué es importante la prueba de revenimiento.
por ser la principal prueba de aceptación o rechazo en la obra, para determinar el volumen del concreto o para saber si se va a poder bombear el concreto. Agradecemos mucho su respuesta y una vez que la tengamos la vamos a poner para que todos veamos qué es lo que estamos contestando. Es correcto. Aquí de manera que vamos a reforzar, porque es importante la prueba de revenimiento, es por ser la principal prueba de aceptación o rechazo en la obra. Sin lugar a dudas, esa es la principal relevancia de realizar esta prueba. Sí es importante saber si el concreto se va a poder bombear o no, pero existen otros métodos también para saber si el concreto se puede bombear o no, ¿no? Y determinar el volumen del concreto, esta prueba no nos sirve para eso. Aquí vamos a especificar y estamos comentando cómo es que esta prueba es tan importante y para qué nos sirve. Más adelante tenemos algunos ejemplos muy enriquecedores que seguro nos ayudarán a aclarar todos estos temas. Muchas gracias. Bueno, aquí viene un tema muy importante y es qué revenimiento es el adecuado para nuestras obras, ¿no? Pues, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Pues el proceso constructivo que nosotros vamos a tener, los requerimientos técnicos, esto es la parte de especificaciones que existan por proyecto o por temas de cálculo estructural, los temas de resistencia y durabilidad a los que está enfocado nuestro concreto, o sea, qué prestación final queremos de este producto, ¿no? La interacción con el acero de refuerzo, esto es importantísimo, no olvidemos el concreto, pues el concreto reforzado con acero es uno de los principales sistemas constructivos por la combinación entre la resistencia a la compresión que nos brinda el concreto y los temas de resistencia a la flexión que tiene el acero. Entonces, esta sinergia entre ambos materiales siempre debe ser cuidada en temas de la colocación. O sea, el concreto debe envolver de manera correcta y debe de generar esta parte de interacción completa con el acero de refuerzo para evitar fallas, para evitar temas que posteriormente nos vayan a generar problemas. Y algo muy interesante, ahorita lo vemos en otra diapositiva, el cómo determinar qué revenimiento, o sea, qué concreto es el adecuado con base a el acero de refuerzo que tengamos, ¿no? Finalmente, las claves de un buen revenimiento nosotros consideramos, como ya lo dijimos, pues es esta calidad de la materia prima. No podemos tener un buen concreto sin con materias primas deficientes, ¿no? La parte de dosificación es importantísima para determinar sus propiedades, tanto en estado fresco como en estado endurecido. La parte de mezclado, como ya la comentaba Salomón, y aquí viene lo interesante, ¿no? La correcta selección del concreto. ¿Cómo hacemos esto, Salomón? Correcto. La correcta selección del concreto tenemos aspectos clave. Tenemos que revisar qué elemento vamos a colar, la resistencia en F'C o resistencia a la compresión o el módulo de ruptura, el tamaño máximo del agregado, qué agregado vamos a utilizar según las necesidades de nuestra obra, la edad de garantía, si lo vamos a realizar en horas, a las 4, 6, 8, 12, 16 horas, o lo vamos a realizar a días, a 1, 3, 14, 28, 56 y hasta 90 días, según el concreto que nosotros necesitemos. La colocación, es importante saber si lo vamos a hacer a tiro directo o a bomba, ¿no? Porque en caso de que necesitemos un concreto bombeado, tenemos que programarlo para que todo esto se pueda llevar a cabo con la logística necesaria y tener unos tiempos eficientes de colocación. Y por supuesto, el tipo de tecnología o los requerimientos del concreto que vamos a necesitar. Fíjate que aquí, Salmón, nada más comentar que dentro de estos aspectos claves, como algo que comentaba yo con la sinergia del acero de refuerzo, está la selección correcta del tamaño máximo de agregado, ¿no? O sea, esto es el tamaño del agregado grueso, o sea, de la grava. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar que las gravas, o sea, en su tamaño, si es media pulgada, 1 pulgada, 3/4, 10 milímetros, pues esto nos determina cómo va a entrar entre las diferentes densidades que tengamos en nuestros elementos, ya sean traves, losas, columnas, ¿no? Y evitarnos, pues, sorpresas al momento en que estamos desimbrando. Correcto, Eduardo. Adelante. Y aquí Bueno, tenemos... aquí, perdón, Sal, nada más. Hay aspectos clave, ¿no? Y son dos, y yo quisiera comentar nada más como la parte del traslado, importantísimo desde el sitio de mezclado hasta el sitio de colado y la colocación en obra. Correcto. Dentro de estos traslados y la colocación en obra,
Por ejemplo, vamos a hablar de algunos puntos importantes. Dentro de la colocación en obra, regularmente estamos acostumbrados a hacer con camiones revolvedores, en las bombas plumas, bombas estacionarias, pero también se utilizan las bandas transportadoras, puede ser en tolvas o carretillas, que ahorita Eduardo nos va a hablar acerca de esto. Bueno, eh, la parte de vaciado y colocación del concreto, ¿no? Depende mucho de cómo lo estemos colocando o cómo estemos viendo la parte del proceso constructivo. El tema de tiro directo, ¿no? Que es cuando llega una olla y genera el vaciado directamente sobre los elementos. Esto sucede de manera muy común en temas de cimentación o elementos superficiales. Y si es bombeable, ¿no? Donde ya tengamos alguna característica de accesibilidad en obra o para los elementos que estamos colando. Ahora, la parte de estos rendimientos de colocación, como bien lo decía Salomón, pues bueno, dependen un tanto de nuestro proceso que estemos teniendo en obra. O sea, si es un tema de rendimiento de colocación manual, pues tenemos desde 2 hasta 4 metros cúbicos por hora, dependiendo de la cantidad de mano de obra que tengamos. Si es tiro directo a través de las ollas, podemos vaciar hasta 56 metros cúbicos por hora. Y vean ya un tanto el salto que damos hacia la parte de rendimiento de colocación con diferentes tecnologías de bombeo que pueden ser hasta 148 metros cúbicos por hora, dependiendo las longitudes y los temas de bombeo que tengamos especificados. Cuando tenemos revenimientos nominales menores a 10 centímetros o concretos autocompactables según el elemento a colar y tenemos tiros directos, la verdad es que aquí lo importante es considerar que estemos cerca del punto de colado, evitar largos desplazamientos, esto para tener una colocación constante, la mano de obra calificada y suficiente, y por supuesto una adecuada calidad de la cimbra para que los acabados que nosotros deseamos queden plasmados correctamente. Bueno, continuamos con el concreto bombeable. La verdad es que para este revenimiento se sugiere que sea no menor a 14 centímetros el nominal y pueden ser hasta los autocompactables. O sea, los autocompactables en todo momento son bombeables, pero cuando tenemos el tema de revenimiento, la sugerencia es no menor a 14 centímetros, el especificado como revenimiento nominal. Aquí es bien importante considerar la altura y la longitud, así como el tendido de la tubería. No es lo mismo bombear a 180 metros de distancia horizontal que a 50 metros de distancia vertical o combinados estas colocaciones. Es bien importante considerarlo siempre que vayamos a solicitar el concreto para poder tener el revenimiento adecuado en nuestra obra y el vaciado, trabajabilidad y colocación del concreto sean adecuados, eficientando los tiempos de colocación. Aquí también otro de los puntos importantes es, como lo mencionaba Lalo hace un momento, el acero de refuerzo. Tenemos, cuando hay un armado muy denso de acero de refuerzo, tenemos que considerar el tamaño máximo del agregado para que pueda pasar entre ese acero de refuerzo, así como también asegurar que tengamos una logística para tener un suministro constante, una buena logística y la mano de obra suficiente nuevamente. De acuerdo. Fíjense que hay un tema bien interesante que nos permite evaluar los requerimientos de este concreto cuando debe de ser bombeable. Hay tablas, ¿no?, de revenimientos en los cuales nos marcan las distancias verticales y horizontales y cuando un concreto puede estar fuera de rango o dentro de un rango donde pueda ser muy óptima su colocación. Creo que aquí, Salo, tienes un ejemplo bien interesante de cómo podemos interpretar esta tabla, ¿no? Correcto, Eduardo. Aquí lo importante es poner unos ejemplos muy claros acerca de qué es lo que mejor nos funciona en nuestra obra. Un ejemplo es, si necesito colar una losa de 50 metros de altura y 80 metros de distancia horizontal, ¿qué revenimiento necesito? Bueno, nos dimos a la tarea de realizar unas tablas de bombeo donde tengamos muy claros todos estos datos que necesitamos para nuestra obra. En este caso, como podrán ver en las flechas de color azul, tenemos la altura que es de 50 metros y la distancia horizontal que es de 80 metros. Simplemente cruzamos esa información y en el hexágono seleccionado en color rojo automáticamente nos dice que el revenimiento que necesitamos es de 20 centímetros. Y de esta manera nosotros podemos interactuar con esta tabla y validar qué revenimiento necesitamos de acuerdo a nuestra obra. La verdad es que cualquier revenimiento que se encuentre fuera de este rango, que es muy amplio, bastante amplio, podemos lograrlo. O sea, ya entran aquí los concretos autocompactables,
revenimientos, a lo mejor con proporcionamientos especiales de materia prima para lograr mayor distancia. Esto lo hacemos a la medida para cada obra. Aquí una nota bien importante es que para un concreto apto, la presión hidráulica no debe exceder los 180 bares o 2.600 psi. Esto es un dato bien importante cuando vemos que está bombeando de manera adecuada y que la presión de la bomba es suficiente para que nuestro concreto llegue a las distancias que requerimos en nuestra obra. De acuerdo. Vamos, si pasa a la siguiente diapositiva, vamos a hablar ya un poco de la parte de buenas prácticas constructivas que podemos lograr y esto va a reforzar la calidad de nuestros concretos, ¿no? Finalmente, el concreto fresco tiene que ver con la colocación y nivelación, de tener un proceso efectivo de curado, y esto nos llevará a una fase de fraguado y endurecimiento óptimo para tener las prestaciones de requerimientos y especificadas del concreto, ¿no? Bueno, dentro de esta parte también de las buenas prácticas constructivas está el cuidado y habilitado del acero de refuerzo, la separación apta, como decíamos, entre el acero y la cimbra para que el concreto pueda fluir por ahí, las cimbras en buena calidad y que sean herméticas, y tener siempre en nuestros procesos de obra manos de obra suficiente y capacitadas, ¿no? Para que puedan llevar a cabo estos procesos. Aquí los concretos que tenemos y las tecnologías, tenemos diferentes tipos de prestaciones de revenimiento, es decir, en concretos de 100 hasta 300 kilogramos, los revenimientos nominales más usuales son los de 10, 14, 18 centímetros. Las masas unitarias de 2.200 a 2.400 y pueden ser en tiro directo y imbombeable. También estos cumplen con la normativa y normas técnicas complementarias para ser clase 1 y clase 2. En este apartado también tenemos los concretos alta resistencia, los Fortis alta resistencia, con revenimientos de 14 hasta 24 centímetros y flujos de revenimiento de 50, 55 hasta 80 centímetros según la especificación y necesidades de nuestra obra. La masa unitaria también cambia de 2.200 a 2.400 y esto va a depender de la región y de qué tan densos sean los materiales. Los tiros directos y bombeables y pueden cumplir, por supuesto, con las normas técnicas clase 1. Un ejemplo de este concreto Fortis alta resistencia, tenemos aquí el puente Lomas de Chapultepec en Acapulco Guerrero, donde podemos ver estas velas o mástiles y todo el puente. Fue colado con un concreto de resistencia de 400 y 600 kilogramos por centímetro cuadrado, con un flujo de revenimiento de 65 centímetros. Incluso los mástiles les metimos un concreto autoconsolidable de 65 centímetros y por eso podemos ver este acabado y un perfecto acomodo. Esta necesidad surgió a partir de la gran densidad que tenía el acero de refuerzo para esta estructura. Continuando con la parte de estas prestaciones de revenimiento que podemos encontrar en diferentes tecnologías, están los concretos de trabajabilidad extendida. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí podemos encontrar revenimientos desde 10 hasta 24 centímetros y flujos de revenimiento de 55 y 65. ¿Por qué trabajabilidad extendida? Porque estos concretos están planeados o diseñados para tener o extender la vida útil del concreto en estado fresco, que puede ir de 3 a 5 horas y poder tener resistencias desde 100 a 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Otra parte son los concretos, como ya lo comentaba Salomón, que se utilizan y pueden tener sinergia con los de alta resistencia, pues son los concretos autocompactables, ¿no? Flujos de revenimiento desde 50 a 80 centímetros, resistencias desde 300 a 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado, en tiros directos y bombeables, y claramente cumpliendo con la normatividad en concretos estructurales clase 1. Y también tenemos los concretos para pisos industriales, MR, que son baja contracción o contracción compensada de la línea Pavicret, con revenimientos de 10 y 14 centímetros. Es importante destacar que aunque estos concretos necesiten ser bombeados para alturas al segundo o tercer nivel, nosotros cuidamos siempre la contracción y garantizamos que este parámetro se cumpla correctamente de acuerdo a las requisiciones de nuestros clientes, aún con estos revenimientos bombeables. Aquí hay un tema interesante, la parte de las prestaciones de revenimiento en unos concretos de tipo arquitectónico, nosotros le llamamos aparente de CEMEX. Bueno, aquí tenemos revenimientos desde 10 hasta 24 centímetros, resistencias que son compatibles, como ya lo vieron,
con temas de alta resistencia desde 100 a 700 kilogramos, o módulos de ruptura también en 35 a 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y pues las tecnologías son compatibles tanto con autocompactables, alta resistencia, y también se puede suministrar en flujos de revenimiento. En estos concretos claramente se busca mucho la parte estética, cuidar mucho la prestación final en apariencia y textura de los concretos en estado endurecido. Uno de los ejemplos aquí que queremos mostrarles de una obra que pudo llevarse a cabo, la de Cráter 283 aquí en Ciudad de México, este concreto en color negro que se suministró en un revenimiento 14 y 18, una siembra por ahí que el cliente diseñó, con una resistencia de 250, unidad de garantía 28 días, y pues teniendo resultados óptimos tanto en estado fresco como ya en las prestaciones finales, ¿no? Bien, aquí es bien importante señalar que el adecuado conocimiento y control de revenimiento es esencial para el correcto suministro del concreto y su aceptación en la obra. Aquí, Saúl, si nos apoyas con una pregunta, por favor. En este punto, es bien importante tener claro quién puede hacer la prueba del revenimiento. La puede hacer cualquier persona, solo personal calificado y certificado, o el personal del laboratorio de obra sin importar la certificación. Agradecemos mucho su respuesta para poder proyectarla y ver si toda esta plática ha quedado claro este punto bien interesante, ¿no? Acerca de la prueba del revenimiento y quién la puede hacer. Bien, aquí vemos que la gran mayoría de los que están conectados el día de hoy tienen un conocimiento pues, muy fundamental, ¿no? Acerca de esta prueba. Sí es importante recalcarlo y lo voy a señalar. La verdad es que, como dijimos en algún principio, ¿no? En el principio, nosotros nos basamos simple y sencillamente en cumplir todos los parámetros de la normativa aplicable, es decir, las normas que nos rigen para la calidad de las materias primas, para la inspección del concreto en estado fresco, en estado endurecido. Entonces es por esa razón que solo el personal calificado y certificado puede realizar esta prueba de revenimiento, dado que si no se hace de manera correcta, los resultados que tengamos van a ser erróneos y equivocados y no tendrán una validez. Podemos tener ahí diferentes opiniones y crear una controversia. Por eso es bien importante señalar que solamente personal calificado y capacitado puede ser el quien determine la prueba del revenimiento. Y bien, pues especificar el adecuado revenimiento en nuestra obra, pues nos va a garantizar un correcto desempeño del concreto en estado fresco, en estado endurecido, adecuadas prestaciones estéticas y de textura del material, tal cual lo estemos diseñando, tal cual esté planeado. Y bueno, pues creo que esta parte del entendimiento del revenimiento óptimo para nuestra obra es un tema muy interesante, ¿no? Es parte de lo que queríamos compartirles. Y bueno, pues es todo. Les agradecemos. Muchas gracias, Salomón, también.